Buenas tardes compañeros y maestro. Nuestro equipo presentará el tema de las propiedades de las superficies de los líquidos correspondiente a la unidad 3 de la materia Propiedades de la materia impartido por el profesor Edwin Arturo Bernal Espinosa. El equipo está conformado por Chávez Luque José Eduardo, Félix Azueta Victoria, Lascano Duarte Miguel Ángel y Blanca Los Castillo líquidos Mara Alberto. presentan tensión superficial y capilaridad. Generalmente se dilatan cuando se incrementa su temperatura y pierden volumen cuando se enfrían. Aunque sometidos a compresión su volumen es muy poco variable, a diferencia de lo que sucede con otros fluidos como por ejemplo los gases. Bajo esta premisa, la investigación que presentamos a continuación nos permitirá conocer más a fondo sobre los fenómenos que se llevan a cabo en la tecnología que tiene gran En el desarrollo de importancia este en la vida ensayo diaria. nos basaremos en los comentarios anteriormente abordados. La tensión superficial está relacionada con los fenómenos y tecnologías que tienen gran importancia en la vida diaria, la ciencia y la ingeniería, como por ejemplo el uso de tensoactivos, el mojado o no de cierta superficie por un líquido y el fenómeno de la capilaridad. Tendencia a reducir la superficie. La similitud entre la superficie de los líquidos y una membrana elástica se hace muy evidente. Por ejemplo, se tiene un aro con una película jabonosa y un hilo. Se atan los extremos de un hilo a un aro de alambre, de modo que el hilo no quede tenso, y luego el aro se sumerge en la solución jabonosa y se extrae. Si a continuación la película jabonosa formada se destruye en uno de los lados del hilo, el resto de ella se contraerá tirando el hilo con cierta fuerza. Por supuesto que esta fuerza ya actuaba sobre el hilo antes de que la porción de la película fuera destruida, pero era equilibrada por la fuerza que dicha porción ejercía. El experimento explicado anteriormente muestra que la tensión de la superficie libre de un líquido es originada por su tendencia a reducirse. Se sabe que cuando la distancia entre las moléculas son de 1 a 2 diámetros moleculares, entre ellas actúan las fuerzas de atracción, pero las moléculas de la superficie libre tienen una situación diferente a las del resto del líquido. Como resultado, las moléculas de la capa superficial están más separadas que en el resto del líquido, lo que origina una mayor fuerza de atracción Fuerza entre de tensión ellas y tensión superficial. superficial. La película jabonosa se comporta como una especie de membrana elástica estirada que actúa sobre el lado AB del marco con una fuerza hacia abajo. La fuerza de tensión superficial. Sobre el lado AB también se ejerce el peso de la película jabonosa, pero este es despreciable en comparación con la fuerza de tensión superficial. La fuerza de tensión superficial no depende del alargamiento de la película jabonosa. Mientras más grandes sean las fuerzas de atracción entre sus moléculas, mayores serán la fuerza de tensión y el coeficiente de tensión superficial. Para determinar el coeficiente de tensión superficial del agua se emplea en otros procedimientos distintos, ya que como hemos dicho, a diferencia del agua jabonosa, el agua limpia no forma en el marco una película delgada estable. Fenómenos de mojado y no mojado. Las situaciones en que un líquido, además de estar en contacto con la atmósfera, hace contacto con un sólido u otro líquido, son muy frecuentes al extender los líquidos sobre superficies sólidas. Cuando se vierte líquido sobre otro en que flota y no se disuelve, digamos aceite en agua o en vinagre, en la zona de la superficie libre junto a las paredes del recipiente, sin embargo, en unos casos el líquido se extiende sobre la superficie, es decir, la moja, mientras que otros no. ¿De qué depende el mojado y no mojado de cierta superficie? Examinemos primero el significado que tienen los conceptos de mojado y no mojado en la ciencia y la tecnología. Consideremos una gota de líquido que se coloca sobre la superficie horizontal de un sólido. Comúnmente adopta una forma curva denominada menisco, palabra que procede del griego y significa media luna. De esto se forma un ángulo entre el menisco y la superficie sólida. Se llama ángulo de contacto o interfacial y depende del líquido y el sólido que hacen contacto. Así, para una gota de agua como una colocada sobre una superficie de vidrio, dicho ángulo es agudo. Para una de agua situada sobre una superficie engrasada o sobre parafina, el ángulo aumenta y puede incluso ser mayor a 90 grados. Y para una de mercurio sobre vidrio puede ser de 140. Si el ángulo de contacto es agudo, se dice que el líquido moja al sólido, y si es obtuso, no lo moja. En el caso límite que el ángulo es 0 grados, se dice que el líquido moja perfectamente o completamente, lo que significa que se extiende por la superficie sólida en forma de una delgada película. Si la atracción de las moléculas de líquido es mayor que la fuerza del sólido, entonces la fuerza neta sobre las moléculas
La capa entre ellos está dirigida hacia el interior del líquido y similarmente a la que hace contacto con la atmósfera, se comporta como una membrana elástica estirada que tiende a contraerse y el líquido no moja. Pero si por el contrario la atracción de las moléculas del sólido resulta mayor que las del primer líquido, entonces la capa de contacto entre ellos tiende a extenderse y el líquido moja. La superficie de los líquidos en contacto con la atmósfera tiende a reducirse y que desde el punto de vista de la energía, esto puede ser interpretado como una tendencia a disminuir la energía potencial de interacción entre las Capilaridad. moléculas ¿En del qué líquido. consiste el fenómeno de la capilaridad? La capilaridad es una acción o un movimiento que puede realizar un líquido, normalmente visible, en los tubos finos. Cuando el tubo es tan estrecho que su radio es comparable con el del menisco, se denomina capilar, término que proviene del latín capillus y que significa pelo o cabello. Al introducir un líquido que lo moja, por ejemplo un tubo de vidrio estrecho en agua, el líquido tiende a acceder para la pared, elevándose por encima de su nivel en el exterior. Si el líquido no moja el capilar, entonces queda por debajo de su nivel en el exterior. Mientras menor sea la radio del tubo, mayor es la altura o descenso del líquido en el capilar. Bueno, en conclusión, podemos decir que las propiedades de las superficies de los líquidos son un campo importante en la física y en la química de los materiales. Tiene una gran aplicación en estas desde la ingeniería de materiales e incluso la biología. Para comprender y aplicar una amplia gama de procesos físicos, y su estudio sigue dando de qué hablar.